Autoridad espiritual, capítulo 9. Las manifestaciones de la rebelión del hombre. ¿En qué aspectos particulares se manifiesta con mayor evidencia la rebelión del hombre? En las palabras, en los razonamientos y en los pensamientos. A menos que haya tratos prácticos en estos aspectos, hay muy pocas esperanzas de liberación de la rebelión. 1. Las palabras. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Segunda de Pedro 2, del 10 al 12. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Efesios 5, 6. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Judas 8:10. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Las palabras son el escape del corazón. El hombre que es rebelde de corazón, bien pronto proferirá palabras rebeldes, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Para conocer la autoridad debemos tener primeramente un encuentro con ella. De otro modo nunca vamos a obedecer. El meramente oír el mensaje de obediencia es totalmente ineficaz. Debemos tener un encuentro con Dios. Entonces será puesto el fundamento de la autoridad de Dios en nuestra vida. Después, cada vez que digamos una palabra rebelde, no, aún antes que la pronunciemos, nos daremos cuenta de nuestro pecado y de este modo seremos refrenados en nuestro corazón. Si hablamos palabras rebeldes sin restricción alguna y no sentimos ningún refrenamiento interior, quiere decir que sin duda alguna jamás hemos tenido un encuentro con la autoridad. Es mucho más fácil proferir palabras rebeldes que realizar actos rebeldes. La lengua es difícil de domar. Bien pronto la rebelión de un hombre se expresa por medio de su lengua. Puede que esté de acuerdo con una persona en su presencia, pero murmure de ella a sus espaldas. Puede que guarde silencio frente a un hombre, pero luego tenga mucho que decir en alta voz. No es difícil usar la boca en rebelión. La gente de la sociedad actual es rebelde. Solamente sirve de labios y se somete aparentemente. La iglesia debe ser diferente. En ella debe haber obediencia de corazón. Se sabe fácilmente si hay o no esta clase de obediencia en una persona, por las palabras que salen de su boca. Dios busca la obediencia de corazón. Eva añadió descuidadamente a la palabra de Dios. Cuando Eva fue tentada, agregó las palabras «ni le tocaréis» a la palabra de Dios en Génesis 3:3. Entendamos lo grave que es esto. El que conoce la autoridad de Dios jamás se atreverá a agregar ni una sílaba. La palabra de Dios es bastante clara. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Génesis 2, del 16 al 17. Dios nunca dijo, no toquéis. Esto fue añadido por Eva. Todos los que alteran fácilmente la palabra de Dios, añadiendo o quitando,
evidencian que no conocen la autoridad. Por eso son rebeldes e ignorantes. Supongamos que uno es enviado a cierto lugar como representante y portavoz de su gobierno. Sin duda uno tratará arduamente de memorizar lo que le han encomendado decir. No se atrevería a añadir ninguna de sus palabras. Pero aunque Eva veía a Dios todos los días, no reconoció la autoridad. Así que descuidadamente añadió sus propias palabras. Quizás se imaginó que no tenían ninguna importancia unas cuantas palabras más o menos. No, ni siquiera una persona terrenal que sirve a un amo terrenal se atreve a cambiar a su antojo las palabras de su amo. ¿Cómo, pues, osamos hacerlo los que servimos al Dios viviente? Cam divulgó la falta de su padre. Veamos lo que hizo Cam cuando vio la desnudez de su padre. Salió a contárselo a sus hermanos Sem y Jafet. El que es insubordinado en su corazón siempre espera que caiga la autoridad. Por eso Cam logró la oportunidad de revelar la falta de su padre. Al hacerlo probó plenamente que de ningún modo estaba él sujeto a la autoridad de su padre. De ordinario se sometía aparentemente a su padre, pero esta sumisión era sin entusiasmo. Ahora, sin embargo, había descubierto la debilidad de su padre, así que aprovechó la oportunidad de contárselo a sus hermanos. Hoy día, muchos hermanos, debido a la falta de amor, se gozan en criticar a la gente y se complacen grandemente en revelar las faltas de otros. Cam no tenía amor ni sumisión. Él es una manifestación de la rebelión. María y Aarón denigraron a Moisés. El capítulo 12 del libro de Números registra cómo María y Aarón hablaron contra Moisés y mezclaron los asuntos familiares con la obra. Moisés ocupaba una posición exclusiva en el llamamiento de Dios. María y Aarón eran simples subalternos. Este era el orden de Dios. Sin embargo, estos dos se rebelaron contra ese orden y expresaron su sentir hablando contra Moisés. No conocían la autoridad, ya que el conocimiento de ella sella las bocas y resuelve muchos problemas. Las dificultades naturales se resuelven en cuanto se enfrentan con la autoridad. María simplemente dijo: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Versículo 2. Al parecer no dijo mucho, pero Dios notó que esto era denigrante. Probablemente tenía aún muchas más palabras que decir, pero se las había guardado. Como un témpano muestra solamente 1/10 de su masa sobre la superficie, mientras los otros 9/10 permanecen ocultos en el agua. Por ligeras que sean las palabras de una persona, si tiene un espíritu rebelde, Dios lo descubrirá de inmediato. Generalmente la rebelión se manifiesta en palabras. No importa si estas palabras son ligeras o serias. Ello es rebelión. Coré y su séquito atacaron a Moisés. En el capítulo 16 de Números se nos refiere que Coré y su séquito con 250 dirigentes de la congregación se juntaron contra Moisés. Lo atacaron con palabras. Dijeron todo lo que tenían en sus corazones. Se quejaron de Moisés. Aunque María habló contra él, se midió en sus palabras, así que pudo ser restaurada. Pero Coré y su séquito, como un torrente incontrolable, desecharon toda moderación. En esto vemos dos grados distintos de rebelión. Algunos pueden ser degradados, pero finalmente son restaurados, mientras que otros deben ser tragados por el Seol, pues carecen de toda moderación. Estos de Números 16 no solamente hablaron contra Moisés, sino que también lo censuraron duramente y en público. La situación fue tan crítica que Moisés no pudo hacer otra cosa que postrarse en tierra. Qué grave fue la acusación de ellos. Le dijeron a Moisés: «Basta ya de vosotros. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová?» Versículo 3. Era como si dijeran:
reconocemos que Dios está en medio de la congregación porque la congregación es santa, pero no reconocemos tu autoridad porque eres un usurpador. De este ejemplo aprendemos que todos los que escuchan a la autoridad directa de Dios, pero desechan a la autoridad delegada, están bajo el principio de la rebelión. Si fuéramos sumisos a la autoridad, seguramente refrenaríamos la lengua y no nos atreveríamos a hablar con tanta libertad. Cuando Pablo era juzgado por el concilio, le habló como profeta al sumo sacerdote, diciendo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Hechos 23:3. Pero también era judío, así que en cuanto le dijeron que Ananías era el sumo sacerdote, se dio vuelta y dijo: No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: No maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Versículo 5. Cuánto cuidado tenía con sus palabras y con qué estrictez refrenaba su lengua. La rebelión está ligada a la complacencia carnal. El apóstol Pedro mencionó a los que desprecian la autoridad luego de hablar de los que se complacen en la concupiscencia de las bajas pasiones. El síntoma de los que desprecian la autoridad se manifiesta al hablar en contra de alguien, esto es, al proferir palabras rebeldes. Los semejantes atraen a los semejantes. Una persona se juntará naturalmente con los que tienen afecto y se comunicará con quienes tienen afinidad. Los rebeldes y los carnales andan juntos. Dios los considera iguales. Los rebeldes y los carnales son tan malos y obstinados que no temen injuriar a los seres gloriosos. Los que conocen a Dios temblarían al hacerlo. Es concupiscencia de la boca hablar palabras injuriosas. Y si conociéramos a Dios, nos arrepentiríamos y aborreceríamos porque sabríamos cuánto la odia Él. Los ángeles estuvieron en otro tiempo bajo la jurisdicción de estos seres gloriosos. Por eso no se atrevieron a pronunciar juicio de maldición sobre estos delante del Señor. Tuvieron cuidado de no albergar una actitud rebelde al tratar con los espíritus que no habían permanecido en su estado anterior. Por lo mismo, no debemos injuriar a otros, hablando contra ellos delante de Dios, ni siquiera en nuestras oraciones. David mismo probó que era uno que mantenía su posición al reconocer que Saúl era el ungido del Señor. El poder de Satanás lo establecen los que no guardan su dignidad, mientras que los ángeles son los que sí guardan su dignidad. Pedro usa a los ángeles para ilustrar este principio de mantenerse en su lugar con el fin de que tengamos más cuidado al respecto. Hay dos cosas que hacen que los cristianos pierdan su poder. 1, el pecado, y 2, el hablar mal de la autoridad. Cada vez que uno habla abiertamente contra otro, ello significa una pérdida de poder. La pérdida de poder es mayor cuando la desobediencia se expresa con palabras que cuando se la esconde en el corazón. El efecto de las palabras sobre el poder excede en gran medida a lo que comúnmente creemos. Es verdad que a los ojos de Dios el pensamiento es considerado como igual al hecho. El que concibe el mal ya ha cometido ese mal. Por otra parte, el Señor dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Mateo 12, 34, 36, 37. Esto indica que hay una diferencia entre las palabras y el pensamiento. Este puede encubrirse todavía, pero una vez que se habla la palabra, todo se revela. Los creyentes en el día de hoy pierden su poder tanto por hablar sus palabras como por sus hechos, y en realidad pierden más poder por sus palabras. Todos los rebeldes tienen problemas con lo que hablan. Todos los que no pueden controlar sus palabras tampoco pueden controlarse a sí mismos. Dios censura enérgicamente a los rebeldes.
Leamos de nuevo, 2 de Pedro 2:12. Pero estos como animales irracionales nacidos para presa y destrucción. ¿Puede haber en la Biblia palabras de censura más fuertes que las que se hallan aquí? ¿Por qué los reprende tratándolos de animales? Porque son muy insensibles. Siendo la autoridad el tema principal de la Biblia, hablar contra ella constituye el pecado más grave. Nuestra boca no debería hablar descuidadamente. En cuanto conozcamos a Dios, nuestra boca estará en sujeción. No nos atreveremos a injuriar a las autoridades. El tener un encuentro con la autoridad crea en nosotros una conciencia de la autoridad, así como el Señor nos hace conscientes del pecado. Las dificultades de la Iglesia se derivan frecuentemente de las palabras difamatorias. El hablar descuidadamente es la causa principal del rompimiento de la unidad de la Iglesia y de la pérdida de poder. Probablemente la mayoría de las dificultades de la Iglesia se deben hoy a las palabras difamatorias. Solo una parte menor de las dificultades son problemas reales. En efecto, la mayoría de los problemas de este mundo han sido creados por causa de las mentiras. Si en la Iglesia dejamos de difamar, habremos eliminado la mayor parte de nuestras dificultades. ¿Cómo necesitamos confesar nuestros pecados delante de Dios y pedirle que nos perdone? Es preciso que terminemos completamente con nuestras palabras injuriosas delante de Dios. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Santiago 3:11. De los mismos labios no deben salir palabras cariñosas y palabras denigrantes. Ojalá ponga Dios vigilancia en nuestros labios, y no solamente en nuestros labios, sino también en nuestro corazón, para que seamos librados de pensamientos rebeldes y palabras injuriosas. Quiera Dios que eliminemos para siempre a las palabras injuriosas. 2. Las razones. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Romanos 9, del 11 al 24. La difamación procede de la razón. La rebelión del hombre contra la autoridad se manifiesta en palabras, razones y pensamientos. Si no conoce la autoridad, hablará palabras denigrantes, palabras que generalmente se originan en su razón. Cam tenía sus razones para difamar a su padre, pues Noé estaba desnudo. María habló contra Moisés a raíz del casamiento de su hermano con una mujer cusita. Sin embargo,
El que se somete a la autoridad vive bajo autoridad y no dentro de lo razonable. Coré y su séquito, con 250 dirigentes, murmuraron contra Moisés y Aarón, diciendo: Toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Números 16:3. También ellos tenían sus razones. Palabras calumniosas como aquellas son producidas generalmente por la razón. Datán y Abirán parecían tener razones más poderosas aún, pues contestaron a Moisés diciendo: Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? Versículo 14. Lo que querían decir era que sus ojos podían ver con más claridad cómo era la tierra allí donde estaban. Cuanto más reflexionaban, tanto más poderosas parecían ser sus razones para desconfiar de Moisés. La razón no puede permitir la reflexión, puesto que lo único que ésta hará será agravarla aún más. La gente de este mundo vive en la esfera de la razón. ¿En qué, pues, nos diferenciamos de la gente mundana si también nosotros vivimos en esa esfera? Seguir al Señor exige la liberación de la razón. Es muy cierto que para seguir al Señor tenemos que sacarnos los ojos de la razón. ¿Qué es lo que gobierna nuestra vida? ¿La razón o la autoridad? Cuando seamos iluminados por el Señor, seremos cegados por la luz y nuestra razón será desechada. Pablo quedó ciego con la gran luz que lo iluminó en el camino a Damasco. Desde entonces ya no se fió de su propia razón. Moisés jamás se sacó los ojos, sin embargo, actuó como si fuera ciego. Tenía sus argumentos y razones, pero en obediencia a Dios vivía por encima de la razón. Los que están bajo la autoridad de Dios no viven por la vista. Los siervos de Dios tienen que liberarse de la vida de la razón. La razón es la primera causa de la rebelión. Por eso es que no podemos controlar nuestras palabras a menos que primero tratemos detalladamente con nuestra razón. Salvo que el Señor nos libre de la esclavitud de la razón, tarde o temprano diremos palabras denigrantes. Parece fácil hablar de la liberación de la vida de la razón, pero como seres racionales, ¿cómo podemos refrenarnos de argumentar con Dios? Ello parece sumamente difícil. Razonamos desde la niñez hasta la edad adulta, desde nuestro estado de incrédulos hasta ahora. El principio básico de nuestra vida es el razonamiento. ¿Cómo pues podemos dejar de razonar? Dejar de hacerlo requiere literalmente la vida misma de nuestra carne. Es por eso que hay dos clases de creyentes: los que viven en la esfera de la razón y los que viven en la de la autoridad. Preguntémonos, ¿dónde vivimos hoy? Cuando recibimos el mandamiento de Dios, ¿nos detenemos a considerar el asunto para ver si hay razones suficientes para que lo hagamos? ¿O esto no es más que una manifestación del árbol de la ciencia del bien y del mal? El fruto de ese árbol gobierna no solo nuestros asuntos personales, sino que hasta todo lo que Dios ordenó tiene que pasar por nuestra razón y juicio. Nosotros pensamos por Dios y decidimos lo que Dios debería pensar. Sin duda, este es el principio de Satanás, porque ¿acaso no desea él ser igual a Dios? Todos los que de veras conocen a Dios le obedecen sin discusión, pues no hay ninguna posibilidad de asociar la razón con la obediencia. Si alguien desea aprender la obediencia, tiene que desechar la razón. Tiene que vivir por la autoridad de Dios o por la razón humana. Es absolutamente imposible vivir por ambas. Durante su vida terrenal, el Señor Jesús vivió en todo sentido por encima de la razón. ¿Qué razón pudo haber para la deshonra, los azotes y la crucifixión que sufrió? Pero él se sometió a la autoridad de Dios. No arguyó ni preguntó, solamente obedeció.
Vivir bajo la razón es tan complicado. Consideremos las aves del cielo y los lirios del valle. ¿Con qué sencillez viven? Cuanto más nos sometemos a la autoridad, tanto más sencillas serán nuestras vidas. Dios nunca argumenta. En Romanos 9, Pablo probó a los judíos que Dios también llama a los gentiles. Él indica que de los descendientes de Abraham solo fue escogido Isaac, y que de la simiente de Isaac solo fue escogido Jacob. Todo es según la elección de Dios. Así pues, ¿por qué no debería escoger Dios a los gentiles? Él puede tener misericordia del que Él tenga misericordia y compasión de quien Él se compadezca. Él ama al traicionero Jacob y aborrece al honesto Esaú. Al menos esto es lo que suponen los hombres. Hasta endurece el corazón de Faraón. ¿Es pues injusto Dios? Pero Él se sienta en el trono de gloria arriba y todos los hombres están sujetos a su autoridad. ¿Quién eres tú, partícula de polvo, para arguir con Dios? Él es Dios y tiene autoridad para hacer lo que quiera. No podemos seguirle por una parte y por la otra exigir saber la razón. Si queremos servirle, no debemos discutir. Todos los que tienen un encuentro con Dios deben desechar sus propios razonamientos. Solamente podemos basarnos en la obediencia. No nos entremetamos con nuestros argumentos, tratando de ser consejeros de Dios. Escuchemos lo que Dios afirma. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Cuán preciosa es la palabra tendré. Adoremos a Dios. Él nunca argumenta, simplemente hace lo que quiere. Él es el Dios de la gloria. Asimismo, Pablo declara, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Romanos 9, del 16 al 18. Endurecer su corazón no significa hacerlo pecar, simplemente significa abandonarlo. Véase Romanos 1, 24, 26, 28. Pablo, previendo una objeción de parte de los destinatarios de su epístola, se anticipa a su argumento diciendo, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Versículo 19. Muchos coincidirán en que el razonamiento anterior es tremendamente fuerte. Pablo también conoce la fuerza de tal argumento, así que continúa. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirás al vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Versículo 20. No contesta su argumento, en cambio les pregunta, ¿quién eres tú? No dice, ¿qué dijiste? Solamente pregunta, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Cuando Dios ejerce autoridad no tiene necesidad de consultarnos ni de conseguir nuestra aprobación. Simplemente nos exige que obedezcamos a su autoridad y reconozcamos que si esto es de Dios, es bueno. A los hombres siempre les gusta argumentar, pero ojalá no preguntemos, ¿hay alguna razón real para que seamos salvos? No hay ninguna razón. Yo no quise ni corrí, pero soy salvo. Esto es lo más irracional que puede suceder. Pero Dios tendrá misericordia de quien Él tenga misericordia. El alfarero tiene potestad sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para belleza u obra de arte y otro para usos serviles. Es cuestión de autoridad, no de razón. La dificultad fundamental que hoy día tenemos los hombres es que todavía vivimos basados en el principio de la ciencia del bien y del mal, bajo el poder del razonamiento. Si la Biblia fuera un libro de argumentos, de seguro que discutiríamos todo. Pero en Romanos 9, Dios abre la ventana del cielo y nos ilumina no para arguir con nosotros, sino para preguntarnos,
¿quién eres tú? La gloria de Dios nos libra de la razón. No es fácil que los hombres se libren de las palabras denigrantes. Más difícil aún es que se libren de los razonamientos. Cuando era joven, frecuentemente me ofendía por las cosas irrazonables que Dios hacía. Posteriormente leí Romanos 9 y por primera vez en mi vida tuve un pequeño contacto con la autoridad de Dios. Comencé a ver quién era yo, solamente un ser creado por Él, y me dije, ¿cómo me atrevo a replicarle impertinentemente con mis palabras más razonables? El que está por encima de todo vive en gloria inaccesible. Una vislumbre de un poco de su gloria nos pondría de rodillas y nos haría desechar nuestros razonamientos. Solamente los que viven muy lejos de su gloria pueden ser altaneros. Los que se sientan en las tinieblas pueden vivir de razonamientos. Pero nadie en todo el mundo puede verse realmente a la luz de su propio ardor. Sin embargo, en cuanto el Señor le conceda un poco de luz y le permita ver un poco de la gloria de Dios, caerá como muerto, como ocurrió una vez con el apóstol Juan. Que Dios tenga misericordia de nosotros para que de una vez por todas entendamos cuán miserables y ruines somos. Entonces, no osaremos contestar impertinentemente a Dios. A la reina del sur se le mostró un poco de la gloria de Salomón y se quedó asombrada. Aquí hay uno mayor que Salomón. ¿Qué importa mi débil razón? Desde que Adán pecó, tomamos el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. La razón ha llegado a ser el principio vital del hombre. Solo después que se nos manifiesta la gloria del Señor, venimos a darnos cuenta de que no somos más que perros muertos y masas de barro. Todos nuestros argumentos se desvanecerán a la luz de su gloria. Cuanto más vive una persona en la gloria, tanto menos razona. Si alguien discute mucho, podemos saber que jamás ha visto la gloria. Durante estos años empiezo a aprender que frecuentemente Dios actúa sin razón. Aun cuando no entiendo lo que Él hace, todavía aprendo a adorarlo, porque no soy más que un siervo. Si hubiera entendido todos sus caminos, yo mismo me habría sentado en el trono. Pero una vez que veo que Él está muy arriba de mí, que solo Él es Dios en lo alto, me postro en polvo y cenizas, desapareciendo todos mis razonamientos. De aquí en adelante, solo la autoridad es real para mí. La razón, el bien y el mal ya no gobiernan mi vida. El que conoce a Dios se conoce a sí mismo y por lo tanto es librado de la razón. La manera de conocer a Dios es por medio de la obediencia. Ninguno de los que aún viven en sus razonamientos lo ha conocido. Tan solo los obedientes conocen verdaderamente a Dios. Así es como se elimina el conocimiento del bien y del mal que viene de Adán. De ahí en adelante nos es relativamente fácil obedecer. Yo, Jehová, vuestro Dios. Esta es la razón. En Levíticos 18 al 22, cada vez que ordena que el pueblo de Israel haga ciertas cosas, Dios interpola una frase. Yo, Jehová, vuestro Dios. Significa, hablo así porque yo soy Jehová vuestro Dios. No tengo por qué dar ninguna razón. Yo, Jehová, soy la razón. Si vemos esto, nunca más podremos vivir por la razón. Le diremos a Dios, ya que antes vivía por el pensamiento y la razón, ahora me inclino y te adoro. Todo lo que has hecho, porque eres tú quien lo ha hecho, es suficiente para mí. Después de caer en el camino a Damasco, Pablo desechó todos sus razonamientos. La pregunta que hizo fue, ¿qué haré, Señor? De inmediato se somete al Señor. Nadie que conozca a Dios discutirá, porque la luz juzga y desecha la razón. El discutir con Dios implica que Él tiene que obtener nuestro consentimiento para todo lo que hace. Este es el disparate más grande. Cuando Dios actúa no tiene ninguna obligación de decirnos la razón, porque sus caminos son más altos que los nuestros. Si bajamos a Dios con razonamientos,
lo perderemos porque lo haremos uno de los nuestros. En los razonamientos no tendremos adoración. En cuanto falta la obediencia, se pierde la adoración. Al juzgar a Dios con nuestra razón, nos constituimos a nosotros mismos en dioses. ¿Dónde pues está la diferencia entre el alfarero y el barro? ¿Tiene el alfarero que pedir el consentimiento del barro para hacer su trabajo? Ojalá que la gloriosa aparición del Señor ponga fin a todos nuestros razonamientos.